El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, tenemos 12 del mediodía, 7 minutos, estamos charlando con el profe y ahora nos vamos a meter con otra guerra que afortunadamente en el día de ayer terminaba definitivamente. Se firmaban los tratados de paz que ponían fin a la guerra civil en Camboya, sudeste asiático. Durante 12 años creo que duró esta guerra y en el 91 se terminaba esta historia. Profe, ¿cómo son los acontecimientos? Porque yo me puse a mirar en Wikipedia y vi que la guerra es anterior, es como de los 70, pero bueno, sé que es un lío, ¿no?, lo que pasó ahí. Sí, hay que ubicarse más o menos en la década del 60, a fines del 60 entra en guerra civil Camboya y bueno, gana el grupo que eran los Gémeres Rojos, que estaba conformado generalmente por gente, los combatientes que habían logrado la victoria, eran gente que no era no me sale el nombre, Phnom Penh, de Phnom Penh, que es de la ciudad de Camboya. Ajá. Eran gente, mira, para que te des una idea, era cuando llegan las primeras tropas y ocupan la capital. La gente que venía era gente de la montaña completamente rural, pero de una condición primitiva. Para que te des una idea, agarraban el dentrífico y creían que era una golosina. Y tomaban agua de los inodoros porque creían que era un sistema de pozo que tenían, ¿viste? Eso yo creo que más representativo del tipo de combatiente que estamos hablando. Bueno, y ese mismo tipo de sujeto, cuando ve la ciudad, ve los Gemeres Rojos, ven que dice esto, el Gemer Rojo, dicen... dice, por eso proclaman la República Gemer, ¿viste? Y con un golpe de Estado que dan y a partir de ese momento el líder de ellos, que es Salot Sar, ¿viste?, más conocido como Pol Pot, comienza, gracias a un acuerdo que tiene con China, ¿viste?, logra viajar y comenzando a tener una separación. Esto me gusta porque estamos en tiempo en que queremos que cambie todo, que se vayan todos, que se mueran todos, que cambiemos de raíz, que saltemos al vacío y no me importa, a mí ya no me importa nada. Bueno, lo mismo pensó el camboyano, ¿viste? Claro. El camboyano que vivía en la ciudad, que tenía su laburo, estaba repodrido la corrupción, repodrido todo esto, y bueno, hasta recibieron con vítores a todas estas tropas que venían de las montañas. ¿Viste? Pero entonces, es una guerrilla rural tipo maoísta que durante la época, digamos, de la guerra de Vietnam al lado, avanzan y toman todo el país, toman todo Camboya, se meten en la capital. Exactamente, sí, bueno, buen contexto. En la época, digamos, de 1975, que Vietnam ya ocupa todo Vietnam, digamos, toma Saigón, la convierte en Ho Chi Minh hoy en día. Bueno, en esa época los Gemeres Rojos, apoyado, ¿viste?, el régimen maoísta apoyado de los Gemeres Rojos, apoyados por Mao Zedong, con el cual Pol Pot tuvo contacto y le pareció fascinante el entusiasmo y bueno, en función de eso comenzó a tener todo el apoyo económico militar que necesitaba para con la caída de Phnom Penh, hacer todo este tipo de... muchos dicen trance hipnótico, ¿viste? Porque había un fanatismo como el que se tiene hoy en día por las transformaciones. Bueno, se transformó todo. Pol Pot dijo, bueno, es más, dice, para desconfiar, porque los vietnamitas le explicaron, tenés que tener cuidado, dice, aunque tengas lo que tengas, igual vas a tener espías occidentales. Entonces, ¿qué hace el tipo? Volvemos a foja cero y hacer los cambios como hoy en día quiere la sociedad, cambiar todo. Bueno, acá se cambió todo, se cambió el calendario, se comenzó el año cero, desapareció el dinero, desapareció el trueque, porque al trueque le pedían que, dice, no, pero bueno, puede estar siempre un simple intercambio, tenés que... Gobernaron los Gemeres, esta gente que viste de dónde eran, y comenzaron a crear todo un tipo de socialismo con una sociedad como los libertarios, transformar completamente todo. El país tenía que ser reconstruido de la nada. Y para eso que hicieron, dice, volvamos al origen. Para Pol Pot, para no tener espías, y esto es dicho por los propios espías, dice, es imposible espiar Camboya porque no hay un lugar donde observarlo, dice. Se lo llevó todo en una gran marcha hacia las zonas rurales donde no tenían alojamiento, sistema sanitario, sistema medicinal o sistema de alimentación. Y comenzó un gran genocidio, digamos, porque no se le puede llamar más que de otra manera. El genocidio es eso, la eliminación física y metódica, donde la mitad del país murió, ¿viste?
Wow. De los 3 millones que vivían en Phnom Penh no sobrevivió prácticamente nadie. Evacuaron su sistema, los hogares, los llevaron todos al campo a volver. Dice, vamos a convertirnos en el granero de Oriente que se envasa el arroz. Para lograr eso se tenía que buscar fertilizantes químicos, cosa que él no estaba dispuesto, pues dice, no voy a depender en nada. Y bueno, los Yotea, que eran estos soldados del norte de los Jemeres Rojos, comenzaron a hacer los controles. Se cambió, Gerardo, en calendario, se comenzaba en el año 0, desapareció el dinero, desapareció el orden establecido, y cuando se quiso ir más a fondo, porque veían que no funcionaba, dice, bueno, vamos a romper la institución de la familia, porque los chicos son educados por los padres y los padres inculcan los vicios, las frustraciones, toda esta contaminación capitalista que tienen. Entonces, por lo tanto, hacemos desaparecer la familia y comenzamos a crear una especie de, yo digo criaderos, ¿no? Porque lo que ellos planeaban era prácticamente tener criaderos como si fueran pollos los chicos y eliminar valores de la familia. Inicialmente, ¿cómo hicieron la purga? Pues tampoco se lo puede hacer tan así a mansalva, ¿no? Comenzó lo que ellos, los Yotea le decían, los Jemeres Rojos le llamaban venganza de clases, ¿viste? Entonces convocaban primero a todos los funcionarios en función de que se presenten, por favor, para colaborar con la organización de las instituciones del Estado. Es la forma en que lograron que la gente fuera como chancho al matadero. A usted era secretario, usted era ministro, y bueno. Y al principio la sociedad lo vio bien, porque dice, estos son los zánganos que, como nos pasa con los políticos hoy en día, Sí. ¿qué hacían? Se los llevaban a la selva y los mataban. Después comenzaron con los peores contaminantes, ¿viste? Yo siempre digo, después siguieron los empresarios, después siguieron primero estos burócratas funcionarios, ¿viste? Los políticos. Después con los empresarios, pues se tienen el egoísmo, el capitalismo incorporado, lo que nos interesa es ganar. Después comenzaron con lo peor de todo. Yo siempre digo que la corrupción comienza en la escuela, porque ahí acostumbramos ahí donde el chico acá, por ejemplo, aprende a acomodarte, tirarse un lazo y tratar de zafar y zafan hasta que van a la universidad. Bueno, convocaron a los profesores para enseñanza de la nueva metodología. ¿En qué consistían? Se los llevaban a la selva, los mataban. Después lo hicieron con los ingenieros porque fracasaban en los proyectos, entonces los fusilaban. Y al último con los médicos, porque se oponían a cualquier tipo de metodología que se quería utilizar en Kampuchea, que es el nombre que empezó a incorporar. Eso llevó a que en poco tiempo, mira cómo será de brava la cosa, estos campos de la muerte, que fue terrible la cantidad de muertos que tuvieron, que empezaron a estar primero, cuando fue a visitarlo Pol Pot a Mao Zedong, le dijo, le entusiasmó, pero después le dijo, mira que Mao Zedong no tenía piedad con el adversario, eso lo sabemos, comenzó a sorprenderse, dice, no, usted no puede aplicar tanta crueldad. Para que se sorprenda Mao Zedong, Gerardo. Es tremendo. Estaba mirando, profe, cómo se resume esto y dicen, por ejemplo, abolición del mercado, abolición de las escuelas, cese de los medios de comunicación, destrucción de todo tipo de infraestructura urbana y conversión de la población en cultivadores, o sea, lo que en Rusia se llamaba la colectivización forzada, ¿no? De la época de stalinismo, ¿no? Yo creo que lo máximo que se llegó, Gerardo. Lo que pasa que, bueno, también tenían un vecino que al principio los apoyaba y Mao Zedong cortó esta relación. Mao Zedong, ¿por qué recibe a Camboya y le interesa que porque le molestaba mucho cómo Vietnam comenzó a crecer, a depender directamente? Por eso Vietnam dejó de depender del armamento chino y fue con el soviético directamente, y eso a Mao Zedong le molestaba mucho. Veía que Mao Zedong quería dominar todo el Oriente, ¿viste? Claro. Todo el Oriente Asiático, y Vietnam le resultaba un mal ejemplo. Entonces, ¿qué hizo? Apoyó a Camboya, le dio armamento, le dio elementos. Después llegó un momento que los propios, cuadros políticos de China le dijeron, es inviable, camarada Mao Zedong, o Mao Zedong, porque dice, lo que están haciendo acá es un mundo nuevo. Y están eliminando a todo aquel que hace una crítica, comentario, y yo creo que la máxima transformación fue cuando se quiso eliminar la institución básica de la sociedad nuestra en todo el mundo, ¿no? Que es eliminar la familia.
Y ahí comenzó la preocupación de muchos gemeres rojos porque hasta ellos mismos, el primer sacrificio hay que dejar de mirar a la familia. La familia es un elemento que ha sido superado por la historia. Entonces educaban a los chicos para no... Mira, cuando uno lee las crónicas de lo que hacía el Vietcong, no nos podemos olvidar de la crueldad que tenía como la que tiene Hamás también, ¿no? Ejemplos claros, ¿no? Actitudes crueles con la sociedad para dominarlas por la vida. Los Vietcong, viste, cuando aparecía, por ejemplo, estas fundaciones americanas, iban a los colegios, regalaban lápices, al rato cuando se iban aparecían los Vietcong y le metían a los chicos, le clavaban los lápices en la oreja para que rechazaran todo lo que fuera occidental. Wow. Bueno, vos fíjate qué crueldad. Llegó un momento que se puso tan desenfrenada la cosa. Primero aceptaron los refugiados, aunque no los querían, porque se empezaron a escapar a Vietnam. Y después, bueno, esto paró cuando Vietnam invadió directamente, que comenzó a ser visto como agente humanitaria, los vietnamitas. Por algo ninguno de los países se opuso. Tenían sistema de cárceles, tenían sistema... hay un lugar que había sido una escuela donde comenzaron a concentrar todo el que entró ahí, ninguno salía vivo. La tecnología era simple, o grandes palizas o máquinas de succionar sangre donde desangraban a las víctimas, ¿viste? Dios mío, profe, estaba mirando las cifras, 2.300.000 muertos en 4 años. Es una locura, ¿no? Ay, no, eso no me acordaba, no. Del 75 al 79. Es un disparate, Gerardo, es un disparate. Y antes de eso, porque, digamos, la guerra civil empieza en el 67, termina en el 75 con el régimen de Pol Pot y la conquista de Phnom Penh, y ahí viene el régimen que estás contando, que son 4 años de matanzas con estos detalles de, la cifra, ¿no? 2.300.000, pero aparte con esto que decís, máquinas que succionan la sangre y destrucción de la familia. Es inhumano, ¿no? Bueno, pero bueno, acá tenemos el que dice hay que crear un mundo nuevo. Acá tenés el ejemplo. Y pasó hace pocos años, ¿eh? Estamos hablando al fin de la década de los 78, 77, 78, cuando tomaron Phnom Penh y comenzó este tipo de buscar una sociedad nueva, eliminar el dinero, eliminar todo elemento de la sociedad. Se crea una auténtica sociedad nueva. Y al último se fue a fondo hasta lo indecible, que por supuesto la religión como opio de los pueblos heredable del marxismo, ¿no? Y después, bueno, eliminar la familia como elemento contaminante en la cosmovisión del sujeto nuevo, ¿viste? Sí, él denominó a todo esto el gran salto, ¿no? Y bueno, a mí me gusta escuchar mucho cuando dice, bueno, hay que saltar al vacío, ya no me importa nada, estoy harto de todo lo que está pasando. Que se pudra todo. Bueno, acá tenés que se pudra todo. Bueno, el camboyano tuvo, el camboyano de clase media que la tenía, tuvo exactamente la misma cosmovisión. Recibió, dice, mira, no sé, estos son unos brutos montañeses, pero ponen el cuerpo por nosotros. Y han ganado y echado todos estos políticos. Ahí tenés lo que es saltar al vacío, ¿viste? Sí, es tremendo. Y de vuelta hablamos de una minoría dentro de la izquierda, una izquierda totalmente radicalizada, autoritaria y desconocedora de lo urbano. Digo, cuando uno lee a los clásicos de la izquierda, Marx... Habían hecho 3 clases, estaban los de primera, segunda y tercera. A los de primera, con los más ignorantes se les daba de comer y trabajaban. A los segundos se les daba menos y al tercero directamente no se les daba de comer, ¿viste? Y después se comenzó a preparar a que había que pelear contra los rusos, los chinos y los vietnamitas, contra todo el mundo. Claro. Sí. Y les enseñaban que un camboyano es 10 veces más fuerte que un vietnamita. Tal es así que bueno, cuando invade Vietnam, que eso fue lo que después en 1979 los invade Mao Zedong y se comieron un baile bárbaro con los vietnamitas. O sea, los vietnamitas invaden en el 79, ¿no? Claro, exactamente, cuando ya habían terminado. Mira, para que te des un ejemplo, cuando los vietnamitas caen sobre Camboya y ocupan todo, encontraron las cárceles vacías. ¿Los habían matado a todos? Claro, pues cuando, digamos, Yap, ¿viste? Cuando el general Yap dice, bueno, discriminen los detenidos que vean en las cárceles porque puede haber alguno de los nuestros, ¿viste? Un espía nuestro. Y la informe dice, están vacías las cárceles, habían matado a todo el mundo.
¿viste? Sí, porque estaba mirando que en 1970 Camboya tenía 7,5 millones. Dios Y mío. cuando termina este proceso quedaron 4,5 millones. Exacto, bueno, ahí tienen lo que es el que quiere saltar al vacío. Este es el tipo de resultados cuando se le deja en manos de un demente, que a Pol Pot. Y es más, Pol Pot murió en el 98, después cuando se vio mal se refugió en la montaña con sus guerrilleros, se siguió sosteniendo en ese lugar y que se podía mantener. Fue apresado por uno de sus propios comandantes porque tenía el tema eso, ya entró un lado de desquiciado que, bueno, el propio comandante dijo, me va a hacer lo mismo que el anterior, lo detienen, y bueno, murió en el 98 Pol Pot, o sea, Salón Sar, ¿viste? Sí, y ahora Camboya tiene rey, que a mí me parece... Los mismos Khmer Rojo, hay algunos que ocupan cargos en el gobierno. Mucho de eso, que hay que entender que en esta época también había jóvenes de 15 años ocupando cargos de comandante y cosas así. Sí, bueno, sí, Pol Pot negó las matanzas, negó ser responsable del genocidio, dijo tener la conciencia tranquila en una entrevista en un medio francés antes de morir, y evidentemente hay como un negacionismo de lo que pasó, ¿no? Porque si decís que hay quemenes rojos en el poder... Sí, mucho ocupa el lugar. Lo que pasa es que se prendió muy fuerte esta idea, como nos pasa hoy en día, que decimos que Argentina es una mierda, ¿viste? Las consecuencias que a largo plazo, que bueno, si Argentina es una mierda, entonces nada vale la pena. Y que todos los políticos son iguales, entonces llega un momento que estás alimentando un odio. Nosotros mismos, si dando cuenta, yo todas las veces siempre critico a los políticos y a los jueces porque son una, ¿cómo es que le dice Milei? Una clase, una casta, sí. Una casta, de miércoles. Es una casta que no tiene recuperación. Bueno, esa fue la consecuencia que tuvo Pol Pot, les metió en la cabeza, bueno, y lo que pasó en esos camboyanos es que ellos sentían que eliminaban lo peor de la sociedad. Por eso lo primero que hicieron fueron convocar a los funcionarios políticos para que les ayuden y colaboren en la organización de las nuevas instituciones que iban a crear. Y esa fue la forma que se los llevaban a la selva y los mataban. Fue una cosa espantosa, Gerardo. Eso pasó y estamos hablando de fines de los 70. Tal es así que cuando invaden los vietnamitas, pasaron hasta los americanos, lo vieron como sujetos civilizados. Y Pol Pot, bueno, se fue a la montaña, sobrevivió ahí, y en función de eso quedaron sobreviviendo. Y muchos de los Gémenes Rojos todavía hay algunos ocupando cargos. Es tremendo reconstruir estos acontecimientos y bueno, Vietnam de golpe les hizo buena prensa terminar con este desastre cuando invaden. ¿Les llevó mucho tiempo tomar el poder en Camboya o yo calculo? No, porque militarmente Vietnam tenía todo el mecanismo militar aceitado. Claro. Y Pol Pot lo que tenía mucho adoctrinamiento, pero habían perdido los mejores elementos para la formación y capacitación de combatientes. Entonces, aparte eran chicos, Gerardo, eran chicos de 8 años que les enseñaban a usar Kalashnikov, que es un fusil pesado, y lo hacían, bueno, con tipo darwinistas. Entonces, el que sobreviviera a la instrucción está bien y el que no se moría. Cualquier cosa te metían un balazo, Gerardo. Era en la capital que albergaban, llegaron a tener 20.000 soldados y oficiales que no tenían una edad adulta. Terrible, 20.000. Así que bueno, demasiado. Ahí está, pero acá entre lo nuevo y lo viejo, cuando se quiere cambiar todo, acá tenés un ejemplo, se ha hecho. Sí, mirá lo que pasa. Sí, no, por eso. Sí. Y el hambre era un elemento de colaboración, ¿viste? Es más, repito, desapareció el calendario, desapareció el dinero, desaparecieron las instituciones, desapareció la familia como institución básica elemental de la socialización. Dice, vamos a cambiar los mecanismos de socialización para que los chicos sean adoctrinados y alejados de sus padres, porque esos padres son los que le contaminan el cerebro a los chicos. Y además, los mismos Gemelos Rojos les costaba visitar a sus propias familias, ¿viste? Sí. Entonces llegaron a prohibir las relaciones, hasta llegó un momento que se llegó a prohibir las relaciones extramatrimonial, y pedían pelearse con la familia, y todos los delitos eran castigados con la pena de muerte, ¿viste? Wow, bueno, Platón dice, ¿por qué nacen tantos hijos malos de padres buenos? Lo dice el sofista, pero se ve que estos muchachos lo leyeron muy mal. Acá estaban convencidos que entonces hay que eliminar al padre, ¿viste?
En algunos casos llegaron a convencer que los chicos denuncian a los padres, pero lógico, porque les enseñaban que esto estaba así. Las purgas que hicieron fue de una cuestión inhumana, impensable. Sí. Tal es así que, bueno, cuando invade Vietnam, casi todo el mundo respiró, especialmente el occidental, ¿no? Sí, y también pensaba, profe, qué desastre que hacen a veces las potencias armando a determinadas guerrillas, a sectores. Bueno, primero China, que tenía celos de Vietnam, armó un monstruo. Está bien que Pol Pot era un tipo muy simpático y demostraba un gran entusiasmo como comunista, ¿eh? Sí. Y después, bueno, la Unión Soviética armó sin demasiada preocupación. Tampoco había mecanismos viables para observar directamente. Claro. Sí. Porque yo te digo, te mando a la ciudad, sí, bueno, pero en Phnom Penh no hay nadie. Están todos en estas granjas comunitarias, dice. Aparte, un país muy montañoso, selvático, difícil de... Sí, de difícil traslado, comunicación, de difícil control, ¿viste? Entonces pasó ese tipo. Por eso cuando ayer se firmaba el acuerdo en París, creo que más de uno respiraba tranquilo porque esto había sido una locura demencial, ¿viste? Aparte, ideológicamente, digamos, este genocida de Pol Pot tenía una ideología comunista propia de tipo maoísta y en sus guardias rojas practicaban también una especie de exoterismo. Hay cosas que me son muy parecidas, porque en la actualidad tenemos ese mismo pensamiento, saltar la baliza al vacío, no me importa lo que pase, estoy podrido con todo esto, hay que matarlos a todos, si vos los dejás lo harían. Ojo, señores, se ha practicado y acá tienen las consecuencias. Sí, no, es que los círculos del infierno, Argentina apenas tiene abiertas las puertas del infierno. Yo cuando leo mucho de historia, cuando leo esto, cuando veo la actualidad con la Franja de Gaza, con Armenia, a veces hay que pienso, mira, tengamos 20 inflaciones más, 20 masas más, pero no vivamos eso, por favor. Es que el equivalente, profe, a lo que estamos contando, es que de golpe vengan toda la Comuna 15, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, nos sacan a todos, nos mandan a La Pampa a cosechar soja y a trabajar de eso. O nos sacan acá de Comodoro y nos mandan a la meseta a trabajar y ahí uno dice, acá no crece nada. Claro. ¿Cómo que no crece? ¿Está criticando el sistema? Usted te dicen. Y te pegan un tiro. Claro, viste, ese es el gran problema. Aparte, repito, los gemelos rojos que entraban a Phnom Penh, repito, eran montañeses que no conocían la ciudad y no le veían utilidad. Además, ellos cuando llegaron ahí dijeron, bueno, ahora entiendo, comandante, por qué esto está mal, porque acá nada sirve, mira lo que es esto. Claro. Es insalubre, viven amontonados, están hacinados, por eso tienen tantas enfermedades. No te dejan tomar agua de estas excelentes fuentes que tienen acá, era un inodoro lo que estaban usando para sacar agua. Terrible, no tenía ni idea. Claro, no, pero viste, de un salvajismo, se estaban comiendo el dentrífico, los dentífricos, los brutos estos, pero bueno, esos son los problemas. Bueno, dicho sea de paso, tengamos en cuenta Javier Milei jamás ejerció un cargo ejecutivo en la política, ¿no? Tengámoslo en cuenta también. Jamás, no, es que nunca gobernó ni un consorcio, Gerardo. Sí, es cierto. Y bueno, dale, como siempre digo yo, como dice el refrán, dale 2 copas a un astemio que no va a parar hasta que se baje la botella. Pero ojo, que es muy bravo darle el poder a alguien que está embebido de soberbia, Sí, es muy complicado. Así que no digo, y ojo, y este compañero no me merece mucha confianza, pero son las realidades que nos toca vivir. Bueno, acá tenemos un ensayo bien claro, las consecuencias de este tipo de purga, de querer cambiar absolutamente todo. Después resulta ser que tuvimos que esperar. Cuando Vietnam invadió Laos, bueno, fue un escándalo terrible. Cuando invadió Camboya fue un alivio, hasta para el propio enemigo. Y después, bueno, Mao Zedong que atacó Vietnam porque había hecho este tipo de avance. Y bueno, está bien que Vietnam le dio una paliza tremenda a China. Sí. Bueno, profe, te propongo una pausa y hablamos un poco de España. Hoy se firmaron los pactos de la Moncloa, así que... Ah, qué buen tema. Sí, buen tema, otro mito que tenemos que derribar también. Exacto, profe. Hacemos pausa y continuamos con más. 12 del mediodía, 31 minutos. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias,
Comuníquese al 0297-411-4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 13, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos el Gira Noticias, acabamos de recorrer uno de los temas más tristes y espeluznantes de la historia de esta sección de Historia de Alpargatas. De los grandes cambios, Gerardo. ¿Cómo, profe? De los grandes cambios que se proponen. Sí, por eso está bueno el contexto desde el que hablamos, porque hay que tener en cuenta que dinamitarlo todo significa, bueno, llegar a situaciones que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y esos son los riesgos, especialmente todo aquello que algunos dicen después se lleva a cabo, ¿no? Eso es lo que tanto temor nos genera y por eso hablamos de lo que pasó en Camboya a partir de la guerra civil y después de lo que fue el régimen de Pol Pot entre el 75 y 1980. Yo creo que hay una sola categoría. Yo creo que la palabra es genocidio, Gerardo. Auténticamente genocidio. Sí, exactamente, profe. La eliminación sistemática y física de todo el que se considera adversario, ¿viste? Sí, y una interpretación recontra trasnochada de las cosas y con una ignorancia muy grande, especialmente ignorancia por lo urbano. No conocían la ciudad. Por eso yo desconfío mucho cuando a un político o alguien mezcla lo exotérico con lo racional, ¿viste? Bueno, lo decís por TAF, lo decís por Madero y lo decís digo por ahora... Madero, por TAF, por Vicuña Maquena, por varios macanudos que hemos tenido, ¿viste? Bueno, y el que está ahora, ¿no?, peleando por el título en Argentina, que tiene a la hermana medium y que hace consultas con sus perros muertos. Supuestamente dialoga con Conan para tomar decisiones. Sí, yo no entiendo porque el perro tiene un concepto de la política muy relativo. Sí. Bueno, un oyente nos escribía: a gobernar se aprende y si se es profesional uno puede, ¿no? Eso nos ponía... Bueno, lo tuvimos a López Rega, Gerardo, no nos podemos reír tanto. Sí, bueno, es verdad. O un monje negro auténtico que tuvimos, pero bueno... No, auténtico, cuando se murió Perón lo agarró los pies y... Es más, tenía sesiones con Isabel y Evita y con María Estela Martínez y en el altillo donde estaba Evita y hacían unas transposiciones. Bueno, más y dejémoslo como está. Profe, otra cosa que pasaba entre el 75 y el 80 era el Pacto de la Moncloa, ¿no? En el 77, que entiendo trataba de democratizar España e iniciar esta nueva época. Yo no sé si terminó, si sigue, pero en algún punto la España contemporánea arranca, más que con la muerte de Franco, con esto, ¿no? Que es este pacto. Otro mito más, Gerardo. Así como hay un mito de que se puede cambiar la sociedad de raíz, y eliminar todo y de su propia ceniza hacer un mundo nuevo, como dirían los anarquistas. El pacto en Moncloa se lo toma como un faro insolayable en el camino hacia la recuperación de la condición del Estado de Derecho. Consistía en la firma de 2 documentos históricos en el que los representantes de los más importantes de los sindicatos, los partidos políticos y todos los otros actores sociales se comprometieron en octubre del 77 a seguir un programa político y económico con medidas tendientes a estabilizar a España, que estaba acechada por la pobreza, porque Franco no lo dejó en lo máximo que se imagina, esta idea que acá hace falta uno con mano dura ponga las cosas en orden. Bueno, venían de 30 a 40 años de órdenes, y el fantasma latente de que si no hacíamos esto, una dictadura militar. La clave de ese acuerdo fue la muy elaborada y trabajosa predisposición del consenso, ¿no? Siempre digo que lo que hablábamos ayer de Malvinas, ¿viste? Si uno quiere negociar, bueno, negociar significa estar dispuesto a ceder en algo de ambas partes, ¿viste? Sí. Cosa que es muy raro, ¿no? Yo a mí me cuesta mucho querer saber que sea más si es territorio, por ejemplo. Pero bueno, lo que hay que decir que las grandes dificultades que vivía España en el otoño, ¿no? En octubre, sí, en el otoño del 77, resultó, vieron la primera gran coincidencia en que todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, algunas, no todas, ¿no? La CNT, la Unión de Trabajadores, decidieron reunirse ahí en ese famoso Palacio Gubernamental de Moncloa para acordar los tiempos. Pero hay un gran mito
Los que creen que hoy en día se mira el pacto de la Moncloa, yo he escuchado muchos políticos hablar de esto en la televisión, especialmente los políticos que son expertos en hablar de lo que no saben, y observan que es un paso inicial y fundamental y que gracias a eso España está económicamente en la situación que está. ¿No es así, Gerardo? El tema es el ingreso a la Unión Europea, ¿no? Exactamente. Cuando España ingresó a la economía común, al mercado común europeo, ahí recién comenzó a tener un despegue y que le permitió hacer todos los errores habidos por haber y lograr tener un proyecto económico, porque formar parte de una estructura que te dice qué producir, cómo producir, para quién, las famosas preguntas sí. y que se permite. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa como es a México? México 10 veces más corrupto que nosotros, pero termina siendo dirigido y controlado por dos socios que son bastante rígidos. Y además, déjame sumarte, profe, que hoy en día lo que está ocurriendo en el comercio internacional es que se está eligiendo a proveedores que estén cerca de tu país. Entonces México se ha vuelto el proveedor por excelencia de Estados Unidos y Canadá, lo cual los benefició muchísimo también. Yo no voy a discutir que este pacto de la Moncloa fue lo que permitió que después, 10 años después, porque 10 años después entraron en la Unión Europea España. España Ajá. entró en 1986 más o menos, o en 85, 86, en 86 entró en el mercado común europeo. Entró en la Unión Europea en base a ese tipo, con ese acta de adhesión. Pero lo que lo hizo a España fuerte y poderosa, y a tal punto, bueno, ¿viste cuando dicen a un país rico, que somos un país rico? Bueno, en España no tiene casi ningún recurso, pero llegó a manejar petróleo, que jamás tuvo. Sí. Y bueno, y eso le permitió después en la década 90, con las privatizaciones de Latinoamérica, con el con el acuerdo de Washington, que yo le aconsejaría a más de un desmemoriado que lea, que son esos 10 puntos del acuerdo de Washington, se van a dar cuenta de lo que es a lo que nos quieren llevar a veces. Y eso es lo que logró. Es importante en el sentido de que, bueno, sí, se logró una estabilización como una especie de ciudades. Lo que logró ahí fue una especie de gobierno de coalición. Pero el pacto de Moncloa fue un acuerdo nada más. Lo que hizo poderosa a España fue justamente haber entrado en 1986 a la Unión Europea. Eso le permitió lograr, bueno, ese control. Ellos también tenían, y aparte otra cosa, las razones del diagnóstico que tenían es que se hacían sentir en la vida cotidiana de ellos el 40% de inflación que tenían, el 45% de desempleo y casi el 50% de las importaciones, ¿viste? O sea, desempleo, inflación y una economía altamente importadora, todo mal. Sí, bueno, pero ahí está, muchas veces decimos, acá hace falta alguien que mano dura que ponga las cosas en orden. Franco estuvo 40 años prácticamente en España. Sí, Mirá cómo le entregó. No sabía se tuvo que morir para que se vayan. Claro, y Franco muere en el 75. En el 75, 2 años después se hace el pacto de la Moncloa, porque iban al garete con los sistemas políticos. Bueno, había que estabilizar la pobreza y eliminar más que nada la idea de que, acordate que existió tejerinazo, tener la idea de que no, por miedo que se vuelva a caer de vuelta en un gobierno militar, ¿viste? Claro, porque estaban fuertes los militares, me imagino, después de tantos años. Estaba todo el mecanismo funcionando, como nos pasaba a nosotros en 83. Pero lamentablemente esto que dicen, porque siempre te lo venden de la misma manera, te dicen el pacto Moncloa fue un mojón insoslayable hacia el camino de la recuperación del Estado moderno de España. Mentira. Un elemento fue lo que en 1986 le dio un rol específico en un mercado común donde vos sabés para quién producir y qué producir. Sí, suena a que esto de la Moncloa es más un paso formal que real, ¿no? Esa es la sensación que me da. Lo que fue un maquillaje. Fue una gran muestra de maquillaje donde se mostraron como un país ordenado y civilizado, dispuesto a cumplir con las reglas. Entonces, 10 años después le permitieron entrar en el concierto económico europeo. Exactamente. Bueno, esto pasaba en España y Franco, 36 años en el poder. Es muchísimo tiempo
Y si alguien casi quiere... 40 años prácticamente. Sí. Y bueno, al respecto, hablamos de la peor combinación, inflación y desempleo. Argentina, digo, ya que estamos haciendo saltos cuánticos en el tiempo, Argentina en este momento no está en situación de desempleo y la verdad que los niveles de trabajo que hay son bastante altos para lo que es el país, cifras de capacidad empleada y de trabajo que no había desde 2009. Pero claro, obviamente el problema es que los salarios son una miseria, ¿no? Y por eso toda esta situación y la inflación es muchísimo más que el 40%. Pensé que este país venía de una guerra con 1 millón de muertos, ¿no? Todo esto arranca con la guerra civil y 1 millón. Y, profe, los gobiernos, digamos, el PSOE, ¿no? Arranca ya con la caída de Franco. Sí, el Partido Socialista Obrero Español, que entonces también tenía un tipo que era Felipe González, digamos, y bueno, había una clase política bastante inteligente. Santiago Carrillo, que era del Partido Comunista, inclusive siendo un punto tan extremadamente opositor, sin embargo tuvieron la madurez suficiente de saber que tenían que ponerse de acuerdo. Repito, cuando uno se sienta a negociar significa estar predispuesto a ceder, ¿viste? Sí. Y cosa que nosotros no lo entendemos, ¿viste? No, todavía parece que no se entiende. Bueno, fue un comienzo, fue un brote que germinó en esa Carta Magna. Hay periodistas que lo describieron muy bien, Flores García, una periodista que escribió muy bien sobre esto, que te muestra el proceso de una forma bastante brillante. Ahora, pero repito, no hay que buscar, tampoco hay que hacer del Pacto de la Moncloa ese faro irreemplazable. Sí, ahora, estaba pensando en Chile. Violeta Flores García, ahí me acuerdo el nombre. Hay una historiadora, una periodista que es Violeta Flores García, que muestra realmente, estudió los documentos y explicó cómo superó 2 efectos, ¿viste? Para que esto no quede, ella decía, no quedar en la letra muerta o caer en el cuello botella, ¿viste? Y tiene que ver muchas veces que los actores sociales no tenían conciencia de lo que se estaba viviendo. Sí. Para, si querías entrar al mundo de la economía real, ¿viste? Lo bueno es que hubo una suerte de acuerdo que permitió la salida y estaba pensando en el caso de Chile con Pinochet y hay una gran diferencia. España en el 78 hizo una nueva constitución, mientras que Chile sigue con la constitución de Pinochet, ¿no? Digo. Sí, exactamente, sí, no, bueno, pero es distinto. Sí. Acá Franco se murió, se terminó todo. Pinochet primero se hizo, digamos, primero se hizo, digamos, senador vitalicio, o sea que era intocable hasta que se muriera. Segundo, hizo acuerdos como en las condiciones que él dijo y entregó las que, digamos, fue una salida más que elegante, condicionadísima, ¿viste? Claro. Y bueno, y estaba pensando en la salida de Stroessner, que también muere, ¿no? No, esa es otra negociación, porque Stroessner, y aparte de otra cosa, hubo mucha sangre en el medio que no se puede justificar. Claro, pero digo, lo de España al lado de lo de Stroessner y lo de Pinochet me parece un poquito mejor. De los 3 ejemplos, el menos indicado. ¿Sabe por qué? Primero que Stroessner se fue al Brasil tranquilamente, donde murió en paz, sí. Y segundo, que le entregó el poder a su consuegro, ¿viste? Claro. No, por eso digo, lo de España en estas comparaciones queda mejor parado que estos casos. Es que, claro, porque había desaparecido Franco y ya habían tenido lo que era de un montón de cosas y comenzaron... Ojo, tenían sus problemas, ¿no? Ahí sí, donde sí. La ETA deja de ser la heroica guerrilla que pelea contra Franco y ya dice, no, pará, la bomba me la estás poniendo a mí, ¿viste? Claro, ahí se terminó. Sí, ya se fueron, hermano, ya se fue Franco, ¿viste? Claro. ¿Y ya solucionó España el problema de la guerrilla con la ETA? Sí, ya lo tiene resuelto. Yo aconsejo una serie que vi hace poco, Patria, que te permite entender eso. Ese conflicto. Bueno, sí, profe... Sí, pero de acuerdo, bueno, entre lo político hay que decir que la legislación sobre secretos oficiales, hay un montón de cosas que se lograron mantener y que fue el gran acuerdo que tuvieron entre Suárez y me olvidé cómo era el del PSOE. Felipe, exactamente. González, sí. Sí. Y después, digamos, en el ámbito social, la relación comenzó acá realmente el derecho a la mujer,
el despenalizar el adulterio, la ley de amancebamiento con el cual Gila se tuvo que escapar acá a la Argentina. Evitar, bueno, hay que entender la regulación de la venta de anticonceptivos que no se permitían, la edad y la mayoría de la mujer, la tipificación del rapto y el estupro que lo tenía incorporado España, ahí lo que tiene. Y después, bueno, hay que entender que había gente como Adolfo Suárez, Felipe González, ¿viste? Claro. Y también sacar del poder a la Iglesia Católica, que era todopoderosa. Bueno, justamente el rapto, el estupro, digamos, el adulterio y amancebamiento, ¿dónde te crees que viene? Son categorías medievales, ¿eh? Sí, exacto. Nosotros las tuvimos hasta el 83, ahí lo eliminamos. En el 83 un hombre podía, digamos, acusar a la mujer por adulterio, pero la mujer para acusarlo tenía que tener 3 veces probado que el marido haya hecho eso. La patria potestad compartida, bueno, comenzó ahí. Y en lo económico, que es lo que a mí más me interesa, que fue el derecho de la asociación sindical, ¿viste? Se estableció la contención de todo lo que es la masa monetaria y la devaluación de la peseta, ¿viste? Fijando un valor real de lo que era el mercado financiero en ese momento. ¿Para qué? Para frenar el famoso fantasma que nos preocupa a nosotros, que es la inflación. Sí. Entonces, pero todo eso no fue lo único que lo dejó a España en la condición que está ahora. Claramente. ¿Qué pasa? España derrochado con todo el dinero que se robó en la época de las privatizaciones, bastante mal le ha ido. No, claramente este es un paso apenas formal. Los pasos reales en lo económico fueron el ingreso a la Unión Europea y las privatizaciones de los 90. Las privatizaciones con el robo que hicieron de aerolíneas en Argentina, con la compra de vergüenza que fue de Entel, y lo que fue YPF, Repsol YPF, que fue lo peor que se hizo. No hay peor cosa porque se privatizó la ganancia y se estatizó los costos y las pérdidas, ¿viste? Y después no nos quieren recibir, ¿no? Allá en España, a veces, ¿no? Bueno, eso pasa siempre. Nosotros, nuestros abuelos tampoco nos querían mucho, ¿viste? Bueno, profe, te mando un abrazo, un gusto charlar con vos en este martes y mañana estaremos recorriendo otros temas históricos como siempre a las 11:30. Que tengas buena tarde. Otro y que tengas un buen día, Gerardo.